Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verusca Mofi y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás contenido fundamentado en la palabra de Dios que te ayudará a maximizar tu vida. ¿Quieres vivir la mejor vida posible? Esa vida que Dios diseñó para ti antes de la fundación del mundo. Aquí en este canal encontrarás todo ese material y todas esas herramientas que te ayudarán a alcanzar tu propósito. Ayúdanos a maximizar la vida de otras personas con la palabra de Dios, así como la tuya también va a ser maximizada. Mi vida está siendo maximizada mientras hablo la palabra de Dios. La palabra de Dios está maximizando mi vida hoy. Seguimos con nuestra serie Que no panda el cúnico. Vamos con el episodio 3 de esta serie hoy y vamos a ir a la palabra. El título del mensaje de hoy se llama El Origen. Escríbelo ahí en el chat, El Origen. Y vamos al libro de Génesis, al capítulo 3, en el versículo 1. Y ya vamos a leer por un momento. Quiero darte un minuto para que tú vayas a la palabra y busques esa escritura en Génesis 3, capítulo 1. ¿Sabes una cosa? Hoy en día vemos que hay tanta maldad en el mundo. Vemos que en las noticias hay enfermedades, vemos que hay rumores de guerra, escuchamos sobre el cambio climático, lo hemos hablado en otras ocasiones. Vemos que hay países donde secuestran niños, secuestran mujeres. Vemos la inflación, algo que vemos hoy mucho. Incluso en este país que estamos viviendo hoy en día, aquí en los Estados Unidos, vemos cómo la inflación ha estado subiendo, cómo la inflación ha estado afectando la economía de este país y la de muchos otros países, lo cual lleva a situación de crisis, lleva a situación de desesperación. En muchos casos vemos todas estas cosas en las noticias y estas cosas son reales. Y esto lo que hace es que nos lleva a nosotros, los seres humanos, a un estado de miedo y a un estado de pánico. La gente empieza a tener pánico, empieza a desesperarse, qué va a pasar, empieza a perder el control. Hoy en día podemos ver que la bolsa de valores está bajando. Estuve conversando con una persona, un amigo, que me dijo hoy que estaba estresado, que estaba desesperado porque la bolsa de valores estaba bajando y tenía mucha inversión en la bolsa y no hallaba qué hacer. Y así él mostró que estaba en un estado de temor, un estado de pánico por medio de eso. Y yo te digo algo, mira, es la realidad, es lo que estamos viviendo hoy. Pero no necesariamente porque estemos alrededor de todas estas cosas que están sucediendo en nuestras vidas debemos estar en un estado de pánico. No necesariamente porque estas situaciones que se están presentando son situaciones que no nos gustan, situaciones malas, situaciones que pueden traer crisis. No debemos de entrar en pánico. Y ese es el mensaje de esta serie. Y eso es lo que queremos que tú te lleves. Que el pánico y el miedo atraen muchas cosas negativas a tu vida. Por eso tenemos que alejar el pánico. Y por eso el día de hoy vamos a ir al origen. Yo recuerdo que cuando mi papá arreglaba compresores, aire acondicionado, recuerdo que varias veces cuando iba a trabajar con él a arreglar los aire acondicionados de empresas grandes, él siempre iba al origen del problema. Un aire dejaba de funcionar y otras personas iban a reparar el aire y prendían aquí, prendían allá, tocaban por aquí para ver si el aire prendía. Pero mi papá siempre iba al origen del problema. Y siempre cuando es un chiller, un aire de esos grandes, mayormente el problema estaba en el motor. Y cuando él se daba cuenta que el problema estaba en el motor, él no prendía el aire acondicionado. Él tenía que ir, de repente era una biela, de repente era una empacadura, lo que sea que estuviera, un pistón que estuviera dañado. Él tenía que ir y resolver ese problema, reparar ese pistón, reparar esa biela para luego poder prender ese aire. Y hoy vamos a ir al origen del problema, del miedo, de la preocupación, del temor, del pánico. Y vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 3, 1. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol del jardín? Voy a hacer una pausa allí, porque esta es la primera cosa que reta nuestras vidas, ¿sabes? Cuando el enemigo quiere venir a tu vida, viene con confusión. Dios no le había dicho a ellos que no comieran de ningún árbol del jardín, pero el enemigo transgiversó la palabra que Dios había dicho, la palabra y la instrucción que Dios le había dado a ellos, para traer confusión. No deje que en este año 2022 nadie venga a traer confusión a tu vida. No deje, recuerda,
las personas se dejan utilizar por el diablo, por el enemigo, se dejan utilizar incluso por sus mismos pensamientos y su cultura y lo que ellos están acostumbrados a hacer, a ver, a escuchar. Entonces vienen a ti, puede ser un compañero, puede ser un familiar, puede ser un hermano, y te pueden dar una palabra que te confunde. Entonces ella le dijo, podemos comer del fruto de todos los árboles, porque la serpiente está hablando aquí con Eva, y dice, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Voy a hacer otra pausa ahí. Importantísimo, la instrucción. Debemos de respetar la instrucción que Dios da a nuestras vidas. Dios siempre va a dar una instrucción. Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios siempre nos va a dar una instrucción, nos va a dar una directriz a dónde debemos ir, qué debemos hacer. Y nosotros debemos aprender a ser pacientes y a seguir la instrucción en medio de la crisis, en medio de lo que esté sucediendo en el mundo. Ser paciente, porque Dios sabe lo que es mejor para ti. Y yo a veces me pregunto, bueno, ¿por qué Dios pondría ese árbol en el medio del jardín y daría esta instrucción? Yo pienso que Dios posiblemente tenía un plan a futuro con este árbol para ellos, pero en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios. Dice luego, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Voy a seguir leyendo. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó del fruto y comió, y luego le dio a su esposo y también él comió. Estoy leyendo en la nueva versión internacional. Y luego dice, en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Voy a parar allí por un momento. Cuando el hombre y la mujer decidieron desobedecer la instrucción que Dios había dado, abrieron un portal. En ese momento se abrió un portal para que el miedo y el pánico entrara a su vida. Y ya vamos a leer la siguiente escritura donde podemos ver dónde entra el miedo. La mujer y el hombre habían caminado por el jardín y veían este árbol y no les parecía que el fruto era agradable, a pesar de que había una instrucción de no comerlo. Pero cuando empezaron a escuchar otras palabras, otras voces que empezaron a contradecir lo que ya Dios le había dicho, entonces de repente, este árbol aparece como un fruto deseable para comer. ¿Por qué? Porque llegó la tentación. Fueron puestos a prueba. Dios le dijo, no coman de este árbol, y ellos estaban tranquilos. Tenían todos los árboles que podían comer. Pero en el momento que alguien los retó, pero no, ¿por qué no vas a comer de ese árbol? Si es lo que Dios está diciendo no es correcto. Tus ojos serán abiertos, tú no vas a morir. Y empezó esas voces a llegar a ellos y les prestaron atención a las voces. Una cosa que mi pastor siempre dice que lo que tú escuches, lo que tú le prestes tu oído, vas a tener que lidiar con eso. Porque a través de lo que escuchamos es que se gesta la fe en nuestras vidas, es que se genera la fe en nuestras vidas. Y si tú escuchas la palabra de Dios, tu fe va a estar basada en eso, en paz, en lo que Dios da, en las bendiciones de Dios para tu vida, en que Dios es un Dios de victoria que pelea tus batallas. Pero si tú escuchas otras cosas que no es la palabra de Dios y prestas más oído a eso, vas a tener que lidiar con esas cosas. Luego en el versículo 8 dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que el Señor Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, les llamó y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. Y aquí se abrió ese portal para que el miedo entrara a la tierra. No existía miedo, no existía pánico, esas palabras no existían, no estaban en el vocabulario del hombre, porque Dios no le había transmitido eso. El principio está que se abrió una puerta, la fuerza de la oscuridad, para que entrara y se cimentara y se plantara el temor y el miedo en la tierra. Cuando desobedecemos una instrucción de Dios, abrimos un portal para que el temor entre en nuestras vidas, para que el pánico entre en nuestras vidas, para que el miedo entre en nuestras vidas. Y cuando caemos en desobediencia o en cualquier tipo de pecado, entonces abrimos un portal para que entonces andemos temerosos, andemos con miedo
andemos en pánico, porque sabemos que no estamos haciendo las cosas bien. Vive en obediencia a tus líderes, en obediencia a tu pastor, en obediencia a tu esposo, a tu mujer. Uno al otro tienen que entregarse cuenta. Y lo más importante es vivir en obediencia a Dios y a la instrucción que Dios da a nuestras vidas. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer en el versículo 6 y que tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Ella vio que era deseable para adquirir sabiduría porque la serpiente le dijo: Dios sabe que cuando coman de este árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Eso me lleva a mi punto número 2 en este día, y es que la sabiduría, toda sabiduría proviene de Dios. Dígalo conmigo, escríbalo en el chat. Toda sabiduría proviene del Padre de las luces, que es Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Nosotros como hombres siempre andamos buscando la sabiduría en todos lados. Siempre queremos saber más, siempre queremos conocer más y queremos ir al espacio y queremos ir más allá del espacio y queremos ir a las siguientes galaxias que hay y queremos habitar en Marte y queremos habitar en la Luna y queremos ir porque queremos más, queremos conocer más, queremos conocer más, queremos conocer más. Pero hay un libro aquí en la Tierra que es el libro más conocido, el más famoso, el más popular, que nos da una descripción completa de lo que sucedió en el espacio, una descripción completa del cielo, de Dios. Bueno, hay cosas allí que quizás no están tan detalladas, pero hay lo que nosotros necesitamos saber, lo que Dios quiere que sepamos del cielo, de la tierra, del espacio. Y lo que no está escrito ahí, Dios nos lo revela en nuestras vidas cuando leemos su palabra. Si tú quieres saber realmente de Dios, si tú quieres conocer más de la vida, si tú quieres conocer más de tu propósito, si tú quieres conocer más cómo puedes alcanzar tu sueño, de tu futuro, y quieres conocer más de las cosas que Dios tiene planificadas para ti y tu familia, tú tienes que meterte con Dios en la Biblia, en su palabra, en oración, porque Él es el creador del universo y el creador de toda la humanidad. Entonces Dios nos da la sabiduría para que sepamos qué hacer en cada momento de nuestras vidas. Aún cuando se nos presentan las situaciones difíciles, las tentaciones, Dios nos da la sabiduría para que actuemos de manera correcta frente a las circunstancias. No estemos buscando sabiduría en un compañero, en un amigo. No, eso no quiere decir que tú no puedas tener amigos y compartir y escuchar ejemplos, porque si alguien ha pasado por una calle, hay un hueco y te dice: mira, no pases por ahí porque hay un hueco, bueno, tú aprendes de eso. Pero muchas veces nosotros como seres humanos tenemos que aprender nuestros propios errores. Ahora, lo que yo te motivo a ti es que busques la sabiduría en Dios, busca la sabiduría en el que da la sabiduría. Adán flaqueó en la disciplina que tenía. Adán tenía una disciplina de comunicación con Dios. Él sabía que la sabiduría venía de parte de Dios. Él sabía que Dios era el que daba la instrucción. Dios era el que daba la sabiduría. Pero en ese momento se dejó llevar por la tentación. Se dejó llevar por la influencia. Diga conmigo, la influencia de la serpiente, la influencia de su mujer. La tentación de comer el fruto. Y flaqueó en la disciplina que ya tenía como cabeza. Y comió y desobedeció la instrucción de Dios y dejó que el miedo entrara. En este 2022, disciplina tus pensamientos. Hemos estado hablando a través de esta serie de que todo mucho radica en los pensamientos. De lo que hacemos, cómo actuamos, cómo vivimos. Y por eso en el libro de Romanos 12:2, el apóstol Pablo hace esa referencia. Cambia tu manera de pensar, cambia tus pensamientos para que puedas conocer la voluntad de Dios. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Cambia la forma en la que estás pensando. Piensa conforme a su palabra. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros imaginamos, en eso es que nos vamos a convertir. Dios tiene un propósito con nosotros. Dice la palabra de Dios que desde el vientre de tu madre te escogió y te puso en la tierra por un propósito. Muchas personas no creen eso. Muchas personas ni siquiera creen en Dios. Muchas personas ni siquiera creen en la Biblia. Pero yo te digo que es poderosa, tiene poder. Y si tú crees en eso, quiero decirte que Dios tiene un propósito para tu vida. Pero muchas cosas de las cuales tú anhelas, las cuales tú sueñas, las cuales tú quieres alcanzar, Dios te las va a entregar. Dios quiere que tú las tengas, pero muchas veces nosotros no estamos listos para recibir esas cosas. Y yo pienso que ese era el caso. Ese árbol estaba ahí, pero el hombre no estaba listo para entrar en esa faceta. Y él se adelantó en desobediencia y causó un estrago completo en la tierra.
causó que ese portal se abriera y que el temor y el miedo entrara a la tierra. Y ahora los hombres viven de temor, viven en miedo, y muchas personas no se atreven a hacer nada por el temor. Y quiero leer el libro de Proverbios 2, 6 al 7. Tú lo puedes buscar si quieres compartir conmigo. Dice, porque Jehová da la sabiduría. Con esto voy a cerrar este punto. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. ¿De quién es la sabiduría? De Dios. ¿Quién es el que le entrega? Dios. Entonces, mantengámonos en comunión con el que da la sabiduría. Cuando Dios empezó a caminar por el jardín, a buscar a Adán, como lo hacía normalmente en la rutina normal y en la disciplina que tenía Adán con Dios, entonces Adán y Eva se esconden. ¿Por qué se esconden? Porque tenían miedo, porque tenían pánico, porque sabían que habían fallado, porque sabían que habían roto el pacto con Dios, sabían que habían roto, habían pecado, habían caído en desobediencia. Y sabían que algo había inundado sus vidas desde ese momento. Hubo algo que entró, algo que cambió totalmente la relación de Dios con el hombre en ese preciso momento. Ellos no entendían qué era, ellos no sabían qué era, pero había algo que era diferente. Y en ese momento ellos se esconden. Cuando nosotros dejamos que el temor entre a nuestras vidas, que el miedo entre a nuestras vidas, vamos a decirlo así, que el pánico, nosotros empezamos a escondernos. No solamente nos escondemos de Dios, sino que también nos escondemos del mundo. Dios ha puesto dones y talentos en ti. Dios ha puesto cosas maravillosas en ti para que la compartas con el mundo. Pero cuando tú tienes miedo, lo primero que haces es que escondes esos dones, escondes esos talentos. Quiero traer una escritura que se me viene a la cabeza en este momento, y es aquella parábola de los talentos. Y dice la escritura que el Señor le dio unos talentos a uno, le dio un talento a uno, le dio a otro, creo que fueron como 5 talentos, y al otro le dieron como 10 talentos, algo más. Y en esa parábola de los talentos, que me viene ahorita así de repente, dice que cuando el Señor vino a averiguar por los talentos, el que le dieron más los multiplicó, el que le dieron 5 los multiplicó, pero el que le dieron 1, él dice, escondí el talento. ¿Por qué escondiste el talento? Bueno, porque sabía que tú eras un hombre fuerte, un hombre duro, porque tenía miedo. Y a eso nos sucede a nosotros. Cuando tenemos miedo y pánico, escondemos el don que Dios ha entregado a nuestras vidas. Y Dios te va a pedir cuenta por ese don. Hoy estamos en una era donde todo va muy rápido. A través de la telefonía, el internet, todo va veloz. Y esos talentos, esos dones que se nos han sido entregados, pueden ser proyectados al mundo de una manera mucho más veloz. Puede alcanzar a muchas más personas. Pero ese miedo que tenemos no nos deja operar en nuestros dones, en el tiempo que estamos viviendo. Deja las excusas, asume tu error y enfrenta las circunstancias de la vida. Las mejores cosas de la vida, les voy a decir a ustedes en este día, están al otro lado del miedo. Eso lo podemos escribir ahí. Las mejores cosas de tu vida están al otro lado del miedo. Tienes que dejar el temor, tienes que dejar el miedo y tienes que salir y pasar al otro lado, porque ahí te está esperando las bendiciones que Dios tiene para ti. Dios te dio un don de cantar, deja el temor, deja el miedo, proyecta ese don al mundo. Dios te dio un don de predicar, proyecta ese don al mundo. Dios te dio un don, un talento para motivar a las personas. Transmítelo al mundo, lo que sea que Dios te haya puesto en ti. Deja de esconderlo, deja de esconderlo. Saca el miedo a un lado y ve al otro lado, porque ahí te está esperando las bendiciones de Dios para tu vida. Una de las cosas que hacemos cuando el miedo invade nuestras vidas, cuando sabemos que no estamos haciendo lo correcto, cuando andamos en pánico, es que nos llenamos de excusas. Y eso fue lo que Adán y Eva hicieron, buscando culpar a otra persona, buscando excusarnos. No te excuses. Cuando te pregunten por qué no has logrado ese sueño, no has logrado esa meta, por qué no te has movido de donde estás, por qué los años pasan y te sientes que estás estancado, y Dios venga a preguntarte eso, o sientes que otra persona te pregunta eso, no busques excusa. Bueno, no lo he hecho porque mi papá murió y eso me ha tenido triste, o no lo he hecho porque mi papá no me crió y por eso yo no aprendí las cosas que tenía que aprender, no lo he hecho porque me divorcié de mi esposa, no lo he hecho porque ahora tengo 2, 3 muchachos, 3 hijos y ahora es más difícil, y siempre andamos buscando excusas para evadir nuestras responsabilidades.
evadir la responsabilidad que Dios nos dio de producir ese don, de dar frutos con ese don. Su palabra dice que el que no da fruto es como una rama seca. Es como una rama que es echada al fuego para ser quemada. Déjate de las excusas en este año 2022. Empieza a trabajar por tu sueño, empieza a trabajar por tu meta, empieza a trabajar por lo que Dios ha puesto en tu vida, empieza a producir esos dones. Así sea que vayas de poco en poco, pero ve haciendo algo. Esa música tiene que salir, ese libro tiene que salir, esa motivación tiene que salir. Ahora hay más herramientas que nunca para hacerlo. Déjate de las excusas, porque el mundo está esperando escuchar eso que Dios ha puesto en tu corazón. Se abre un portal cuando nosotros hacemos lo incorrecto y estamos en desobediencia, cuando dejamos que el pánico entre en nuestras vidas. Ese portal trae fe negativa a nuestras vidas. Cierra ese portal si lo tienes abierto. Número 2, la sabiduría. Toda sabiduría viene de Dios. No la busques en más nada, no la busques en ningún otro Dios. El pánico y el miedo nos hacen escondernos. Deja el pánico, deja de esconderte, deja de esconder ese don y ese miedo. Sal a la luz y proyecta lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y lo último, deja las excusas. En este 2022 no hay excusa. No hay excusa para no ejercitar, no hay excusa para no mostrar tu don, no hay excusa para no prepararte, no hay excusa para no viajar, no hay excusa para conocer el mundo. Deja las excusas. Atrévete, que la bendición está al otro lado del miedo. Yo quiero invitarte hoy que si tú no conoces de Dios, que si nunca has escuchado de Dios, a que tú hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Hoy me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de lo que he hecho y te abro las puertas de mi corazón para que tú entres y mores en él. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén y amén. Gracias por conectarte con nosotros. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras series y comparte este link con tus amigos para que sus vidas también sean maximizadas.